Hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Continuamos con nuestra lectura de nuestro librito acá sobre la roca, no lectura bíblica. Ayer me equivoqué, dije vamos a la lectura bíblica, no, no es así. Es un libro escrito por hombres, no es palabra inspirada por Dios. Y tengo pendiente subir estos, ¿cómo se llamen? Esquemas, diagramas, esto. Así que ahí lo voy a subir para que también se vaya entendiendo algunas cosas que plantea el autor. Bien, pues vamos ahí, capítulo 4. ¿Quién debe plantar una iglesia? Tengan listo su vaso de agua, o té, o café, o mate, lo que sea. Y vamos ahí a la lectura. Vamos ahí. Capítulo 4. ¿Quién debe plantar una iglesia? Todo pastor ha recibido ese llamado telefónico que no quiere recibir. Por lo general viene de otro pastor o de un líder de otra iglesia. Es un llamado que traerá mucho dolor tanto al pastor como a la iglesia local. Es el momento en que nos dan la noticia de que hay un pastor que ha quedado descalificado para el ministerio por algún pecado. Es de verdad un llamado de atención para todo pastor. Muchos pastores y plantadores dan por sentado que ellos están calificados para el ministerio. Sin embargo, al pasar el tiempo, muchos dejan de prestar atención a su prioridad principal, la fidelidad a Dios. El abandonar nuestra lealtad al Señor termina desencadenando una bola de nieve moral que culmina con los dolorosos fracasos que descalifican a un pastor. Alexander Strauch ha escrito un libro muy influyente titulado Liderazgo Bíblico de Ancianos. Allí desarrolla el concepto de que los pastores que no están calificados no solo se afectan a sí mismos, sino que también afectan mucho a las iglesias locales. Allí expresa, gran parte de la debilidad y de los caprichos de nuestra iglesia hoy en día se dan directamente porque hemos fracasado en exigir que los pastores de las iglesias cumplan con el estándar de Dios para el oficio. Si queremos que nuestras iglesias estén espiritualmente en forma, necesitamos exigir que nuestros pastores estén espiritualmente en forma. Aunque Strauch escribe para una audiencia norteamericana, sus palabras son particularmente atinadas para América Latina. Hoy en día tenemos muy pocos filtros para que alguien llegue a ser pastor. Como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, cualquiera que quiere abrir una iglesia alquila un lugar y se autodenomina pastor. Otros abren la iglesia porque han terminado peleados con la iglesia donde estaban. ¿Quién puede dar certeza de que tal persona está calificada para ocupar un puesto ministerial? ¿Bajo qué criterio pastoreano enseñan? Esto ha resultado en el gran caos evangélico en que nos encontramos en América Latina, donde hay miles y miles de iglesias que no conocen su doctrina, que no tienen una visión clara y donde en muchos casos el pastor no tiene la experiencia ni la sabiduría necesaria, ni tampoco a quien rendir cuentas o acudir en medio de una duda o dificultad. Sé que esta introducción pinta una imagen muy negativa del pastor. Esa era precisamente la razón por la que he escrito este capítulo. Muchos se han nombrado pastor porque pastor, perdón, muchos que se han nombrado pastor no reflejan lo que la Biblia describe como el ministerio pastoral. La palabra de Dios no guarda silencio en este tema, sino que nos guía a entender los requisitos del ministerio pastoral. Anciano, pastor, obispo. Una pregunta que siempre surge cuando hablamos del liderazgo de la iglesia se relaciona con el título de los encargados. En la Biblia encontramos tres palabras asociadas a los que tienen la responsabilidad de dirigir, enseñar y guiar a la iglesia. Estas tres palabras son anciano, obispo y pastor. Las dos primeras, anciano y obispo, aparecen casi siempre como sustantivos. El último, pastor, casi siempre aparece como verbo, pastorear. Les dejo algunos ejemplos. Primera Timoteo 3:1. Se dice, y es verdad, que si alguno desea ser obispo, a doble función aspira. A noble función aspira. Tito 1:6 al 7. El anciano debe ser intachable. El obispo tiene a su cargo la obra de Dios y por lo tanto debe ser intachable. Énfasis añadido ahí en la palabra obispo. Hechos 20:17 al 28. Mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como para pastorear la iglesia de Dios. Énfasis añadido. Primera de Pedro 5:1 al 2. A los ancianos que están entre ustedes, ahí con el énfasis en ancianos, cuiden,
como pastores, esta es la palabra episcopeo, u obispar, como pastores el rebaño de Dios que está a su cargo. Énfasis añadido. Es sumamente importante que entendamos que estos pasajes no nos hablan de tres niveles de liderazgo en la iglesia, sino de uno solo. Esto se debe a que Pablo usa los términos de una forma intercambiable. Pastorear y obispar, administrar, supervisar, es lo que hacen los ancianos. Los pastores y los obispos están, entonces, en este sentido, no es tan importante si lo llamamos pastor, obispo o anciano, porque bíblicamente son lo mismo. A lo largo del libro usaré el término más común, pastor. En la actualidad, la Iglesia ha adoptado este último término porque es el que mejor describe la labor que lleva a cabo un ministro. ¿Qué hago si no tengo una iglesia madre? Como ya hemos dicho, lo ideal en la plantación de iglesias es que todo equipo plantador tenga una iglesia saludable que los envíe, que los haya evaluado y capacitado y enviado. Sin embargo, sabemos que en muchos lugares es difícil encontrar una iglesia saludable y ortodoxa. De hecho, para muchas personas, esa es precisamente la razón por la que sienten el llamado a plantar una iglesia. Muchos ven la necesidad que existe de establecer más iglesias con claridad en el Evangelio, que sean saludables en su liderazgo y sanas en su doctrina. Y por eso se proponen plantar una iglesia. Entonces, ¿qué debería hacer alguien que cree tener el llamado a plantar, pero que no tiene una iglesia que lo envíe? Mi recomendación es que se una a una red o denominación. Aunque no haya una iglesia madre cerca, hay iglesias a lo largo de América Latina que estarían dispuestas a funcionar como la iglesia madre. Quizá no implique mayor apoyo económico, pero deberían proveer la supervisión espiritual que la nueva plantación requiere. Al mismo tiempo, muchas redes y denominaciones ya tienen muy buenos procesos establecidos para evaluar al plantador o al equipo y asegurar así la salud de la nueva plantación. Además, recomiendo que te evalúes según todo lo que está escrito a continuación de este capítulo. Que no tengas una iglesia madre no significa que no tengas que ser calificado o ser evaluado. Estos requisitos son para todo el que quiera pastorear una iglesia. No son solo para los que serán evaluados por otra iglesia. ¿Qué características debe tener el plantador? Si eres una iglesia interesada en enviar a un nuevo plantador para formar un equipo que será enviado a plantar una nueva iglesia, ¿qué características deberías buscar? Si estás interesado en la plantación, a pesar de no tener una iglesia madre, ¿qué características deberías tener? Es sumamente importante establecer que en cuanto a calificación, el plantador no puede ser menos que un anciano de la iglesia local. Entendemos que los ancianos son los líderes de una iglesia local, sin importar cuán joven sea la iglesia. Si alguien está interesado en plantar una iglesia, debería reunir los requisitos para ser un anciano. Además de los requisitos para ser un anciano, la plantación requiere que el pastor plantador tenga ciertas habilidades o dones específicos para plantar una nueva iglesia, que se sumarían a los necesarios para pastorear una iglesia ya establecida. Entonces, para hacerlo sencillo, el pastor que va a dirigir un proceso de plantación, el pastor plantador, debe ser un hombre calificado, un hombre capaz y un hombre de equipo. Número uno, un hombre calificado. Los requisitos para un pastor plantador los encontramos en 1 Timoteo y en Tito 1. Pablo da este listado tanto a Timoteo como a Tito para que ellos puedan nombrar hombres fieles que puedan guiar a las iglesias. Timoteo y Tito eran hombres a quienes Pablo había puesto como encargados en ciertas regiones, con el fin de cuidar de la iglesia y establecer el liderazgo necesario y cuidadosamente seleccionado para que hicieran el trabajo del ministerio. Este listado da por sentado algunos conceptos que es importante mencionar antes de ver los requisitos que nos da Pablo. Principalmente concluyen que el hombre no sea un neófito en la fe, es decir, debe tener un amplio trasfondo y la experiencia de algún tiempo caminando con Dios. Alguien que tiene ese trasfondo y experiencia lo demostrará de varias maneras. A. Claridad del Evangelio. Podría pensarse que esto es obvio, sin embargo en América Latina no se puede dar por sentado. Estamos saturados de evangelios falsos. América Latina no necesita más iglesias que estén confundidas en cuanto al Evangelio. Es triste afirmarlo, pero es una realidad. Muchas iglesias que están siendo plantadas no tienen un entendimiento claro del Evangelio.
Muchas nacen con buenas estrategias, programas, buena publicidad y buena producción, pero terminan entregando el mismo mensaje humanista de mejoramiento de la autoestima, con un evangelio centrado en el ser humano, en su éxito y en su prosperidad bajo el sol. Necesitamos con urgencia clarificar el evangelio, y el primero que debe comprender claramente el evangelio es el pastor plantador. Pablo le dice a Timoteo en los últimos capítulos de su carta que guarde lo que le fue encomendado. 1 Timoteo 6:20. Se refiere al Evangelio, al mensaje de la vida, muerte y resurrección de Cristo, que se ha dado a la iglesia para que lo proclame. Conocer el Evangelio y sus implicancias es una necesidad para el pastor plantador, ya que él es quien principalmente predicará el Evangelio en la reunión semanal. Mark Dever, en su libro La Iglesia Deliberante, dice lo siguiente: asegúrate de que las personas conozcan a nuestro Santo Creador y a nuestro Juez justo, que todos hemos pecado contra Él y estamos expuestos a su justa ira, que Él envió a Cristo a morir la muerte que merecíamos por nuestros pecados, que la muerte de Cristo y su resurrección es la única manera de ser reconciliados con el único Dios verdadero, y que debemos responder a estas buenas noticias arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo en el Evangelio para que seamos perdonados por Dios, reconciliados con Él y salvados de la ira que viene. Asegúrate de que las personas conozcan que deben perseverar en un estilo de vida y arrepentimiento y fe, mostrando un estilo de vida cada vez más amoroso y santo, que pruebe que somos sus discípulos. Juan 15:8, comparar con Mateo 7:15 al 23, Primera Tesalonicenses 3:12 al 13, Primera de Juan 3:14 y 4:8. Sin embargo, cuando hablo de claridad en el Evangelio, no solo me refiero a la habilidad de poder comunicar el Evangelio teológicamente, me refiero a un estilo de vida que refleje sus verdades. Si el Evangelio nos lleva a un estilo de vida de arrepentimiento y fe, como se refleja en la vida del pastor plantador, entiende el plantador cuánto depende de la gracia de Dios. Su identidad la encuentra en el Evangelio. ¿Ha identificado el pastor plantador cuáles son los ídolos de su corazón? La plantación de iglesias saca a luz muchos diferentes ídolos en la vida del pastor plantador. Es probable que un plantador que no tenga un entendimiento claro del Evangelio termine siendo manejado y dirigido por su propia idolatría, y principalmente por la fuerza que encuentra en sí mismo. Definirá su éxito y su valor por los fracasos y éxitos del ministerio. Paul Tripp nos lo dice mejor. Cuando olvidas el Evangelio, empiezas a buscar en tus situaciones, ubicaciones y relaciones del ministerio lo que ya se te ha dado en Cristo. Empiezas a esperar encontrar tu seguridad, esperanza, sanidad, significado y propósito en el ministerio. Estas cosas ya son tuyas en Cristo. El plantador tendrá que aprender a lo largo de la plantación que diariamente tiene que volver al Evangelio, que solo es por medio del Evangelio que podrá combatir su pecado. Solo por medio del Evangelio puede entender su identidad. Habrá muchos momentos en que el plantador se sentirá débil, solo, frustrado y hasta enojado. Es entonces cuando se necesita mayor claridad y sometimiento al Evangelio, porque el mismo Evangelio le predica la verdad de que el plantador no es la esperanza para la iglesia, sino solo Cristo y la cruz. El plantador no debería plantar una iglesia hasta no entender claramente el Evangelio en su mente, en su corazón, y haberlo experimentado y probado en su propia vida. Si estás evaluando a un plantador, es recomendable que empieces con esta pregunta sencilla: ¿qué es el Evangelio? Y luego sigas con cómo afecta tu vida de lunes a sábado. Además, se le puede preguntar cómo se diferencia en términos prácticos una iglesia que predica el Evangelio de una iglesia que no predica el Evangelio. Camina con el Señor. Ese es el punto B. Además de entender el Evangelio, el pastor plantador definitivamente debe tener relación y crecimiento con Dios. Esto significa que camina diariamente con Dios al estudiar su palabra, meditar en ella, al tener una vida de oración y practicar las disciplinas espirituales. La piedad personal, o mejor dicho, la vida devocional y espiritual del pastor plantador es lo que va a sostener diariamente su labor. Las fuerzas humanas no son suficientes para resistir los desafíos y retos de la plantación de iglesias. Pablo le sigue aconsejando a su discípulo Timoteo y le dice en 1 Timoteo 4:16 que tenga cuidado de sí mismo. El pastor plantador que tiene que ser alguien que no solo demuestra capacidades y habilidades, sino que también demuestra una piedad profunda y sincera.
Déjame ser muy sincero. Si te abocas a plantar una iglesia, enfrentarás todo tipo de desafíos, retos y aún amenazas. La crítica nunca faltará a plantar una iglesia, especialmente en América Latina. Un plantador estará expuesto a las fuertes opiniones de muchos que vienen de trasfondos eclesiásticos diferentes y que no pensarán igual en cuanto a la forma de plantar la iglesia. Esas opiniones críticas, de seguro, permearán en algunos de los primeros integrantes de la iglesia. En el mismo sentido, ya sabemos de la lamentable condición de desunión que existe entre las iglesias en América Latina. Por eso es que debes estar preparado cuando recibas críticas desde otras iglesias, cuando te miren como su competencia y hasta prediquen en contra de ti o de tu iglesia. Súmale a todo esto las dificultades económicas, las decisiones rápidas y de último momento, las iniciativas fracasadas, la gente que ya deja de asistir, los casos pastorales y muchas otras cosas más que se deberán enfrentar. Si, como pastor plantador, no te fortaleces diariamente en la presencia de Dios, si no caminas con Él, si no encuentras tu identidad, tu energía y tu gozo en Él, todos los desafíos y retos serán demasiados y no lograrás ver una iglesia plantada que sea conforme al corazón de Dios. Eugene Peterson, un autor que ha escrito mucho sobre el rol pastoral, nos llama a detenernos deliberadamente en medio de la carrera diaria con el fin de estar en silencio con Dios. El pastor plantador de seguro se verá tentado a trabajar cada hora del día y sentirá el peso y la presión que trae consigo el plantar una iglesia. Este peso y presión forman parte de los desafíos y las amenazas que uno enfrentará sin lugar a dudas. Creemos con plena fe que la iglesia es lo que Cristo edifica. El pastor plantador tiene que aprender a ser fiel al Señor, a seguirlo, a vivir en intimidad con Él, a disfrutar de su presencia y del hacer discípulos, confiando en que Dios levantará la obra porque no es nuestra, sino que es suya. Estas son las palabras sabias del pastor Peterson. La suposición de la espiritualidad es que Dios siempre está obrando algo antes que yo lo sepa. Entonces la tarea no es intentar hacer que Dios haga lo que es necesario, sino estar consciente de lo que Dios está haciendo para que yo pueda responder y deleitarme en ello. Esto es lo que todo hombre debe tener, eh, esto es lo que todo hombre que cree tener un llamado a la plantación de iglesias debe fomentar desde ya en su vida. Y no lo hace porque plantará, sino porque es cristiano y se debe al Señor porque separados de mí nada pueden hacer. Juan 15:5. Antes de que plantes una iglesia, te suplico, aprende bien a caminar en profundidad e intimidad con Dios. Es la santidad y la piedad del hombre lo que lo califica para plantar una iglesia, y no necesariamente su habilidad. Su habilidad es algo importante, pero si carece de habilidades, eso no necesariamente lo descalifica. La falta de santidad sí lo hace. C. Cumple con los requisitos de 1 Timoteo 3 y Tito 1. Los requisitos que nos da Pablo realmente son muy sencillos. La persona que Pablo describe no es un gran superhéroe espiritual, como ya mencionamos. Pablo da por sentado que se trata de un hombre que tiene claro el Evangelio y que hace tiempo camina con el Señor. Partiendo de esos dos conceptos, Pablo nos da un listado que es una demostración y un reflejo del testimonio externo del anciano. Según Alexander Strauch, este listado consta de dos categorías. Habla de la moral del anciano y de sus habilidades. Debido a alguno de los requisitos del listado, es que ha agregado una última categoría que es la vida misionera del anciano. En la primera categoría encontramos cuestiones referentes a la moralidad del anciano. Comienza con ser irreprochable. Desde mi perspectiva, creo que las demás características explican lo que significa ser irreprochable. Un obispo debe ser marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, misión, apto para enseñar, habilidad, no dado a la bebida, no pendenciero, sino amable, no contencioso, no avaricioso, que gobierne bien su casa, teniendo sus hijos en sujeción con toda dignidad, habilidad. No debe ser un recién convertido, debe gozar también de una buena reputación entre los de afuera de la iglesia, misión. Como se puede ver, muchos de estos conceptos son difíciles de medir. ¿Cómo sabemos si alguien es prudente o sobrio? Creo que, como muchos de estos son difíciles de evaluar, hay quienes encuentran la excusa o la razón para no evaluar a los pastores con este listado, y son muy pocos los que sí lo hacen.
La dificultad de evaluación de estos requisitos no es razón para no evaluar, más bien es razón para evaluar de manera profunda y cercana. Solo se sabrá si alguien es prudente, sobrio, no avaro, al poder ver de cerca los detalles de su vida. En realidad, antes de plantar una iglesia o simplemente antes de ser pastor en una iglesia local, la persona debería abrir toda su vida delante de otros pastores que puedan avalar que cumple con los requisitos. Lo que hace este listado es hablar acerca de la integridad del pastor. No se trata de una doble moral, porque eso sería hipocresía, sino que el pastor sea honesto, transparente, que sea lo que dice ser. Esto se refleja en que es fiel a su esposa, es respetable entre la gente de afuera, ejerce prudencia en su hablar y actuar, no es esclavo del materialismo o los placeres como el dinero o el vino. Está listado Este listado habla de un cristiano probado y maduro, que con corazón sincero es obediente a Dios. En segundo lugar, sí hay ciertas habilidades que la Biblia exige del anciano. Según 1 Timoteo 3, se trata de la habilidad para enseñar y para defender su fe. En este punto no es absolutamente necesario que todo anciano tenga la misma capacidad para predicar, pero todo anciano debe saber cómo explicar y aplicar las verdades del Evangelio a la vida cotidiana de los miembros. Esto se puede dar de múltiples formas, como, por ejemplo, en clases de capacitación, consejería, cursos especiales. Lo importante es que el anciano tenga la habilidad para enseñar la Biblia de una manera informativa y transformadora, que lleva al rebaño a conocer y a aplicar la verdad. También Pablo menciona habilidades como la mayordomía y la administración. Estos conceptos son sencillos, pero muchos los ignoran o los han pasado por alto. Pablo también dice que debe gobernar bien su casa, porque si no sabe gobernar su casa, no sabrá cómo manejar la iglesia. El énfasis está en la manera en que el pastor gobierna su casa, porque eso nos dará una muestra de cómo gobernaría la iglesia. Si el anciano no sabe cómo manejar las finanzas de su hogar, no debe manejar las finanzas de la iglesia. Si el anciano no sabe cómo pastorear bien a su familia, no debería pastorear la iglesia. Si el anciano no sabe cómo enseñarle la Biblia a sus niños, no debería enseñar en la iglesia. Si el anciano no sabe cómo resolver un conflicto en su hogar, no podrá hacerlo en la iglesia. Si el anciano no es paciente con su familia en su hogar, no lo será en la iglesia. Si el anciano es egocéntrico y domina su hogar para sus propios fines, así lo hará con la iglesia. Si el anciano es avaro en su propio hogar, así lo será con la iglesia. Este listado podría seguir y seguir. El punto es que la iglesia es la familia de Dios. Y en ese sentido, la familia del anciano será una pequeña representación de cómo se desenvolverá como líder de la familia de Dios. Una de las mejores pruebas para ver si alguien cumple con los requisitos para ser anciano es hablar con su esposa y sus hijos. Ellos son la representación de cómo el hombre guiará y manejará la iglesia. Tercero, vemos que el anciano debe tener espíritu misionero. El anciano de una iglesia local no solo gobierna la iglesia, maneja sus finanzas, pastorea el rebaño, predica los domingos. Para calificar como anciano, el hombre tiene que haber demostrado cierto patrón misionero, es decir, tiene que estar constantemente buscando relaciones significativas con gente que no comparta su fe cristiana y en medio de esos encuentros compartir el Evangelio. Primero, Pablo dice que es hospitalario. Es evidente que esto no significa explícitamente que deba abrir su hogar para gente que no pertenece a la iglesia, pero creo que es algo que es implícito si alguien es hospitalario. Podríamos preguntarnos, ¿cómo nos conoce a sus vecinos? ¿Ha compartido comida con sus vecinos? ¿Con cuánta frecuencia viene gente a su casa? Esto refleja lo que dice Jeff Vanderstelt en su libro Saturar. Tenemos que capacitar a la gente para que viva cotidianamente, poniendo en práctica el Evangelio, demostrando cómo seguir a Jesús en las cosas cotidianas. Que un anciano sea hospitalario es exactamente eso, que viva su cristianismo todos los días y no solo cuando está actuando en su rol de pastor en la iglesia. ¿Cómo aprovecha su vida cotidiana para reflejar y lucir el Evangelio de Jesucristo frente a sus vecinos, amigos y familia? Pero también Pablo habla de que el anciano debe tener una buena reputación entre los de afuera. Pareciera que esto es algo que simplemente pasamos por alto o no entendemos a cabalidad. Solo el tiempo nos permite realmente conocer la integridad y reputación de alguien. Para tener una buena reputación, tiene que haber mucha interacción que pueda comprobar tal reputación. Es decir, Pablo da por sentado que el anciano deberá tener
muchas relaciones significativas y transparentes con gente fuera de la iglesia. Solo así la gente de afuera de la iglesia podrá aprobar el carácter del anciano. Para esto, el anciano no puede solamente relacionarse con su vecino al saludarlo por las mañanas cuando sale para el trabajo. No puede tener solamente una relación superficial con sus colaboradores en el trabajo. No todas las relaciones que tienen con los de afuera deben ser tan significativas. Perdón, lo leí mal. No, todas las relaciones que tiene con los de afuera deben ser significativas para que se pueda llegar a comprobar su reputación. D. Un hombre llamado. Si no reúne los requisitos mencionados arriba, no debes plantar en este momento, es así de claro. Para plantar es necesario tanto el llamado como la calificación. Muchos dicen tener un llamado, pero no reúnen los requisitos. Eso significa que tal vez puedan plantar en algún momento, pero no mientras no estén calificados para hacerlo. Y es precisamente este proceso de evaluación lo que una iglesia madre o una red o denominación deberían hacer. Pablo mismo dice que para ser anciano se debe aspirar al cargo de obispo. Otra vez, en este pasaje vemos cómo los términos anciano y obispo son intercambiables. Una vez más, ambos términos se refieren al mismo puesto pastoral. En esa frase está contenido el concepto del llamado. La primera pregunta en términos del llamado es, ¿quieres ser anciano de una iglesia local? Pero, en segundo lugar, y tal vez más importante, ¿por qué quieres ser anciano de una iglesia local? A continuación establezco una serie de preguntas de evaluación personal que todo aspirante a plantador debería responder para sí mismo. Igualmente, si eres pastor de una iglesia que quiere plantar otra iglesia, al identificar un candidato potencial para ser el pastor plantador de esa iglesia, considera las siguientes preguntas. ¿Qué motivaciones tiene este plantador? ¿Lo hace por obligación? ¿Por dinero? ¿Por renombre? ¿Por poder? ¿Porque no le gusta el estilo de las otras iglesias? ¿Qué es lo que podría hacer en la plantación que no puede hacer en la iglesia madre? Hoy en día encontramos a muchas personas que quieren plantar una iglesia porque no les gustan las otras. Quiere plantar una iglesia porque se cansaron del estilo de las otras iglesias o porque creen que lo pueden hacer mejor. Otros plantan iglesias porque creen tener más de la verdad que otros. La motivación con que alguien planta una iglesia nos revela mucho en cuanto a si tiene o no un verdadero llamado. También nos demuestra si realmente tiene claridad del Evangelio. Para hablar del llamado, creo que el consejo antiguo sigue siendo bueno. Es un consejo que se le ha atribuido a Charles Spurgeon, un pastor famoso de Londres del siglo XIX, pero creo que a ciencia cierta no se conoce la fuente original. El consejo es el siguiente: si eres feliz haciendo cualquier otra cosa que no sea predicar o plantar una iglesia, hazlo. Suena a algo que diría Spurgeon, ya que él mismo se encargó de entrenar a muchos hombres para el ministerio pastoral. Lo cierto es que el ministerio es muy desafiante. Solo los que viven con una constante inquietud en su ser, que no les permite ser felices en ninguna otra actividad, son los que verdaderamente han sido llamados. Además, si no sales de una iglesia madre, es absolutamente necesario que hables con pastores de otras iglesias saludables. Busca hombres maduros en su fe y maduros en su ministerio que te puedan asesorar y evaluar para confirmar tu llamado. Este es el patrón que vemos en el Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia local confirman y envían a otros para nuevas iniciativas eclesiásticas. 2. Un hombre capaz. Además de las calificaciones de 1 Timoteo 3 y Tito 1, es muy importante entender que plantar una nueva iglesia requiere dones distintos que solo tienen algunos ancianos o pastores. Hay un nivel especial de emprendimiento y estrategia que se necesita al plantar una nueva iglesia. Cuando Pablo utiliza las palabras de una manera intercambiable, no significa que no tengan un aspecto de su significado que sea un tanto distinto. Una de las palabras que Pablo utiliza es obispo, episcopos. Esta palabra tiene una connotación de supervisión o administración. Tal vez la mejor palabra que explica el concepto es liderazgo. Ahora, creo que en nuestros días se ha abusado por completo de la palabra liderazgo, pero en este caso quisiera referirme al significado más básico de la palabra. Un pastor que quiere plantar una iglesia no solo debe tener claridad en sus creencias y poder manejar bien la palabra de Dios, sino que también debe tener dones de liderazgo, administración y supervisión.
Don Carson, en la revista teológica Temelios, habla de este mismo concepto y expresa: más allá de lo importante y central que sea el ministerio pastoral de la palabra de Dios, el pastor anciano u obispo dedicará tiempo y energía a comunicar la visión, a pensar en los pasos necesarios para alcanzarla, a preparar los equipos y las estructuras necesarias para cumplir con el ministerio y entrenar a otros, edificándolos, pensando en múltiples maneras en las que puede enseñarse el Evangelio en diversos niveles, varios grupos en la iglesia, en cómo ampliar el evangelismo fiel y la plantación de iglesias, en cómo captar al mundo que los rodea para que sean creyentes fieles y mucho más. Esto es de mucha importancia porque existe una dicotomía falsa entre lo que consideramos sagrado y secular en el ministerio. Por eso es que muchas veces pensamos que el pastor solo debe dedicarse a asuntos espirituales como la oración y la predicación de la palabra, mientras que los asuntos como el manejo de las finanzas, la planificación, la preparación de procesos y otros similares son solo para los laicos. Pensar de esa manera nos hace abandonar el rol importante de liderazgo que debe desempeñar el pastor. En muchas redes de plantación se refieren a estas habilidades como la aptitud de emprendedor. En la red de iglesias a la cual pertenezco, Acts 29, hablamos de las competencias que demuestran que se cuenta con aptitud de emprendedor. Scott Thomas las desarrolla así: ha demostrado éxito en el pasado al lanzar nuevas iniciativas. 2. Es un visionario innovador y estratégico. 3. Es altamente energético al lanzar nuevas iniciativas. 4. Demuestra habilidad para hacer participar a otros en nuevas iniciativas. 5. Evidencia ser un autoiniciador. 6. Está dispuesto a trabajar intensamente durante un largo periodo. En este listado creo que encontramos 3 elementos adicionales a los requisitos de un anciano que un pastor plantador debe tener. A. Innovador. Cuando pensamos en un innovador, pensamos en alguien que está lanzando algo nuevo, que no se ha hecho anteriormente. No es que la iglesia como tal no se haya hecho antes, porque es evidente que hemos tenido iglesias locales por siglos. Sin embargo, cada plantación es una iglesia nueva. Pablo dedica gran parte del tiempo en sus cartas a los problemas particulares que enfrentaban las distintas iglesias. Esto nos demuestra cómo cada iglesia que Pablo plantó era distinta y lidiaba con problemas distintos. Cuando asesoramos a plantadores, hablamos de cómo cada plantación es una innovación, porque nadie en la historia del mundo ha plantado esa iglesia particular. Jamás se ha dado la intersección de circunstancias que giran alrededor de esa plantación. Esas personas con esas iniciativas, con esos recursos en ese lugar específico. El contexto y las dimensiones de cada plantación son totalmente distintos en cada una, y por consiguiente se necesita un innovador que tenga habilidad en emprendimiento para poder desarrollar el plan de plantación de una iglesia totalmente nueva. En este sentido, no podemos tener un plan de plantación de iglesia que sea universal o de talla única. Quizá haya elementos que se compartan, pero la aplicación de esos elementos será diferente en cada contexto. Por todo lo que hemos visto, es muy importante que el pastor plantador sea alguien con la capacidad de entender su contexto, sus personas, sus recursos, que pueda desarrollar formas y maneras de comunicar el Evangelio y hacer iglesia en ese contexto, con esas personas y con esos recursos. Se necesita entonces un innovador que sepa emprender. B. Estratega. Aunque es importante que sea innovador, debe ser un estratega. Me refiero a que el pastor plantador debe tener la habilidad de ver hacia dónde quiere llegar y debe saber cómo desarrollar los pasos, los planes, los procesos necesarios y las personas idóneas para poder ayudar a la iglesia a llegar a ese punto. Tiene que ser como un arquitecto. No me refiero literalmente a la profesión, sino a la estrategia que utiliza un arquitecto. El arquitecto piensa en el futuro y en el presente. Está muy consciente de los recursos que tiene en ese momento, en los pasos que está dando el proyecto en ese momento, y también se asegura de que todos den los pasos necesarios para avanzar hacia la meta. El arquitecto es la persona que diseña los planos de un edificio. Tiene que pensar en todas las dimensiones, en todos los elementos, también tiene que pensar en la región, asegurándose de que todos los edificios que se están construyendo sean un aporte positivo y no algo destructivo. También tiene que pensar en costos,
en lo razonable y lo posible para lograr ejecutar la visión que tiene. Quiero aclarar que no me refiero al edificio por donde se reúne la iglesia. Claro, tal vez tengas que pensar también en eso. Me refiero a todo el proceso de planificación y la estrategia de la plantación. La palabra arquitecto viene de una combinación de dos palabras en griego que significan constructor principal. El pastor plantador debe ser el constructor principal de la plantación. Es necesario que vea el momento presente y también el futuro, y que sepa cómo llevar la plantación del punto A hacia el punto Z, sin sobrecargar la plantación en el punto A y sin sacrificar la eficacia de la plantación en el punto Z. Se necesita lo que podríamos llamar, usando la analogía de que acabamos de usar, un balance arquitectónico. Muchos pastores luchan para intentar establecer cuáles son sus responsabilidades diarias. Deberían trabajar en el presupuesto, planificar nuevos programas, desarrollar su presencia en las redes sociales, asegurar que la visión se esté cumpliendo. O, por otro lado, deberían juntarse con la gente, visitar hospitales, discipular a nuevos miembros, estudiar para su próxima prédica. La respuesta es que el pastor plantador tiene que participar de todo lo que hemos mencionado. Abraham Kuyper era un teólogo holandés que ayudó a darle mucha claridad a la iglesia holandesa en una época de bastante confusión. Uno de los temas que se desarrolló en su pequeño libro sobre la iglesia, es la relación entre lo institucional y lo orgánico. Cuando Kuyper habla de esta relación entre lo institucional y lo orgánico, se refiere a pasajes como 1 Corintios 3, donde Pablo habla de sembrar y regar, pero luego también se refiere a la construcción de un edificio. La imagen que usa Pablo compara a la iglesia con un edificio. Pablo mismo se llama el arquitecto experto, quien pone el cimiento correcto y otros edifican después de él. Aunque no creo que Pablo tenga en mente la institución eclesiástica de manera específica, es seguro que en parte está pensando en ella. Pablo no es el que más institucionalizó la iglesia, nombrando ancianos y diáconos, dando pasos para resolver conflictos, animando a Tito y a Timoteo a tratar con las nuevas generaciones e instruyendo en cuestiones de disciplina en la iglesia. En fin, Pablo era un plantador de la semilla y también era un arquitecto que desarrollaba las estrategias necesarias en su contexto. C. Siervo líder. Por último, el pastor plantador debe tener un corazón de siervo líder. Yo sé que el liderazgo está de moda en América Latina. No me refiero a tener un puesto ni a ser la persona que siempre está en la plataforma. Me refiero a la dignidad, la lealtad y la capacidad del servicio como la de un noble general, alguien que está dispuesto a sangrar y sudar por el bien de la misión y que podría llamar a otros a hacerlo también desde su posición de autoridad servicial. El problema de muchos líderes hoy en día es que quieren ser la autoridad y jamás quieren tener que hacer lo que hacen los miembros comunes de la iglesia. Cuando hablo de liderazgo me refiero a no solo exigir que otros vivan la plenitud de la vida, sino también a que el líder sea el primero en vivirlo y demostrar cómo se vive de esa manera. Al hablar del líder, no me refiero simplemente a características normales que asociamos con el liderazgo, que por supuesto son importantes, sino más bien a una credibilidad que nace del entendimiento que uno tiene del Evangelio y de la misión que surge de ese mismo Evangelio. Así, puede llamar a otros a seguirlo en la profundidad del Evangelio y a perseguir la misma misión, con pasión, con honestidad y con transparencia. Puede inspirar y motivar a otros a amar mejor a Cristo, a amar mejor a la iglesia de Cristo y a amar mejor la misión de Cristo. Número 3. Un hombre de equipo. Hasta aquí hemos dicho que el pastor plantador tiene que ser un cristiano muy maduro, que además tiene que enseñar, planificar, liderar, innovar, ser hospitalario, ser misionero. En pocas palabras, tiene que ser un todólogo. No, no tiene que ser un todólogo. En parte creo que es importante presentar todo lo que debería ser un pastor plantador para que otros puedan ver que es imposible que esa persona lo sea todo. Como ya lo he mencionado en varias oportunidades, la palabra de Dios es clara en afirmar que en toda iglesia, ya sea con mucha antigüedad o que recién comienza, se debería contar con una pluralidad de pastores. Este es el modelo que vemos en el Nuevo Testamento.
He hablado con demasiados plantadores que me han comunicado lo mismo. No debería haberme ido a plantar solo. Es uno de los lamentos más comunes de los nuevos plantadores. Según vemos en el Nuevo Testamento, también es mi convicción que debería haber paridad entre los pastores, es decir, que ellos son iguales en su autoridad dentro de la iglesia. Lo ideal con una nueva plantación es que no tenga un solo pastor plantador, sino que tenga un equipo de pastores, dos o más, que cumplan todos los requisitos desglosados anteriormente. Sin embargo, existen diferentes modelos en ese sentido. A veces hay un hombre que tiene más experiencia que los otros en el equipo, entonces se le denomina el plantador principal. En algunos casos hay un pastor plantador que tendrá mayor responsabilidad porque su labor principal será la enseñanza. 1 Timoteo 5:17, o porque quizás será el único que recibirá un salario de la iglesia. No significa que tenga más autoridad, sino que asumirá más responsabilidad dentro de la organización. Por otra parte, hay otros que sí ejercen completa paridad entre los pastores. No hay uno nombrado como el plantador principal, sino que todos comparten todos los aspectos del ministerio. Este modelo es el que hemos adoptado en nuestra iglesia y nos ha traído grandes beneficios. Al considerarlos todos iguales, entonces todos los pastores también son ovejas. Nosotros no creemos que alguien pueda ser pastor sin ser también pastoreado. Esto permite que todos no solo ejerzamos autoridad en la iglesia, sino que también practiquemos la sumisión los unos para con los otros. También ha significado que todos podemos obrar mejor dentro de nuestras fortalezas y depender de los otros en nuestras debilidades. En términos prácticos, a lo largo del libro me refiero al pastor plantador. Espero que entiendan que no me refiero a que hay solo uno, sino que me refiero a todos los que son pastores de esa nueva plantación. También entiendo que hay casos donde no es posible tener un equipo de pastores al principio. En el capítulo de equipos daré algunos consejos al respecto. No quisiera dejar de recalcar la importancia de que el pastor plantador también esté rodeado de otros pastores plantadores. Es fundamental que haya un trabajo en equipo al levantar una nueva obra, que haya plenitud de dones, gente que pueda innovar, que pueda construir, gente que pueda inspirar y motivar a otros. Jeremy Ryan, en su libro Los ancianos de la iglesia, comenta: la pluralidad también permite que una iglesia acceda a los diversos dones que hay entre los ancianos, de forma que cada uno aporte sus fortalezas. Aunque todos los ancianos tienen las mismas responsabilidades, cada uno contribuye con una serie de talentos y experiencias. Pero más importante que lo anterior es lo siguiente: el pastor plantador necesita a otros a su alrededor, porque todos tenemos un corazón engañoso. Fácilmente el poder, el éxito y el control nos llegan a dominar. Necesitamos desesperadamente a otros hombres fieles y maduros que nos puedan ayudar a mantener nuestra vida en equilibrio y en orden, que nos puedan ayudar a identificar solos y a luchar contra ellos, que nos puedan animar cuando caigamos en desánimo, que nos puedan corregir cuando fallemos y que puedan aplicar el Evangelio a nuestro corazón todos los días. Conclusión: hay muchos que dicen querer plantar una iglesia. La mayoría de los hombres que quieren plantar una iglesia no se han hecho las preguntas difíciles de respecto a si ellos realmente son quienes deberían hacerlo. Para que realmente veamos iglesias saludables plantadas en América Latina, tenemos que comenzar por tener líderes saludables. Ese líder saludable es un hombre calificado, un hombre capaz, un hombre de equipo y un hombre llamado. En mi opinión, si no tienes una de esas 4 características, no deberíamos plantar una iglesia en este momento. Bien, los animo a reflexionar juntos, compartan esto, quizás con sus líderes, con su grupo, si están plantando una iglesia, comenzando algo como en mi caso. eh, Tomemos esto, reflexionemos, comentémoslo. A mí me sirve mucho repasarlo en verdad, y hay cositas que uno ya iba como dejando casi olvidadas, y bueno, y tener ese remesón de acordarme de estas cosas fundamentales, sobre todo en este momento. Bueno, seguimos ahí adelante, los animo a seguir también con las lecturas bíblicas y también con la lectura de este libro. Ya vamos un poco como en un tercio del libro, es largo. Bueno, un abrazo, chao, chao.